Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Para los que no los he visto, feliz año. Ustedes saben que aquí lo decimos todo el mes de enero porque hay gente que dice, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuánto tiempo decir todo enero? Sí. Ahora, algunos de ustedes en la entrada se me acercaron, feliz año pastor, quemados, no vinieron la semana pasada, pero Dios los bendiga. Igual qué bueno que ya están acá porque realmente para muchos, entiendo, la semana pasada todavía estaban de vacaciones y el año comenzó ya el lunes, pero sea como sea, aquí estamos caminando con el Señor, buscando al Señor y eso es bueno. Y en ese sentido, pues para los que comenzó el año el lunes, como miramos en el video, realmente todos los años, ¿saben? Todos los nuevos años pasa algo que no tiene sentido lógico, pero que de alguna manera es cierto. Y pasa y es casi, me atrevería yo a decir, y mágico, por así decir. Y es que hay gente que llega a final de año arrastrándose. Ya no aguanto que se acabe el año, ya no tengo fuerzas, ya no doy más, ya no puedo. Y de repente explotan los cohetes a medianoche y es así como que este es el año, sí, vamos a darle con todo. Y uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué cambió de un día para otro que no tenía fuerzas y ya no podía? Y de repente ahora la música de Rocky está sonando de fondo y todos estamos brincando y este es el año que ha hecho el Señor, ¿verdad? Pero pasa. Y todos los años, de repente arrancamos y hay nuevas fuerzas, hay nuevo ánimo, hay nueva esperanza, hay metas, hay propósitos, ¿sí? Y todo eso va por todos lados. ¿Cuántos ya están a dieta? No sean mentirosos todos los demás. Todos, es la primera semana del año. Todos estamos, yo bajé 5 libras. Sí, todos estamos a dieta porque claro, uno de los propósitos es, voy a ser más saludable. Ya todos fuimos al gimnasio, ya publicamos nuestra foto en el gimnasio. O sea, ya todo eso pasó. Y entre todas las metas que tenemos, entre el orden y la cuenta de ahorro y todo eso, hay una meta que es hermosa y se repite todos los años. Y de alguna manera ahí sigue y es la meta que muchos ponen y es quiero acercarme, quiero conocer, quiero crecer en Dios. Y esto aplica para todos. Hay algunos que están lejos, o sea, hay algunos que se fueron a echar su colazo por el mundo y bien lejos, puro el hijo pródigo, de repente dicen, no, es hora de regresar, o sea, ya toca regresar a casa y Dios te bendiga, qué bueno que Dios ha puesto ese deseo en tu corazón. Hay otros que están aquí, que han estado aquí, que han estado sirviendo, han estado participando, pero algo se apagó. Como que perdieron la pasión, perdieron el gozo. La Biblia lo describe así, perdimos el primer amor y tal vez han dicho, no, este año voy a recuperar esa pasión, este año voy a recuperar ese gozo por las cosas del Señor. Y hay otros que quizás dicen, no, yo estoy bien, estoy aquí, estoy sirviendo, estoy feliz, amo al Señor con todo mi corazón, pero quiero más, quiero crecer. Bueno, esta serie que estamos haciendo nos habla a todos. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? En Filipenses capítulo número 2, y lo van a ver aquí en pantalla, Filipenses capítulo número 2 y versículo número 13, la palabra nos enseña algo que es importante que nosotros sepamos. Y es que la palabra dice así, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad, por su buena voluntad. Así que si tú tienes ese deseo de acercarte más a Dios ese año, eso lo puso Dios ahí en tu corazón. Ese es un deseo que Dios puso en tu corazón y por eso así es un buen deseo. Y nosotros como iglesia, aquí en la iglesia, lo que queremos hacer es darte herramientas, darte instrucciones, darte dirección para el hacer, para que ese querer no se quede solo en un deseo, sino que así como Dios puso el querer a través de la iglesia, a través de esta comunidad, te dé también el hacer, porque eso también viene de parte del Señor. Y así que esta primera serie del año, querer y hacer, muy creativa, querer y hacer, esta primera serie del año se trata de eso. Se trata realmente de discutir qué podemos hacer, qué es lo que nos toca hacer en respuesta a ese querer que hay en nuestros corazones para que
que no se quede solo en un deseo. Y lo que me encanta es que ya sea que estés lejos o que estés aquí pero perdiste el primer amor o que estés con ganas de crecer más, la respuesta es la misma para todos. Quizás con implicaciones un poquito distintas y con maneras de aplicarlo un poquito distintas, pero la respuesta es la misma para todos. Y la semana pasada comenzamos a ver la primera de estas prácticas. Y es que dijimos que al regresar con el Señor somos invitados no solo a una relación con Dios, somos invitados a una relación con la familia de Dios. Somos invitados a una relación con el pueblo de Dios. Y vimos la historia del hijo pródigo. Y vimos cómo el hijo, cuando regresó, no se quedó solo prendido del cuello del Señor, ahí él y el Señor solitos para siempre. No, se prendió del cuello de su padre, sí, se perdonaron, se dijeron palabras lindas. Y después le dijo su padre, y esto ya son palabras mías, pues le dijo, ahora pasa la fiesta. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está la familia? Porque ahí vamos a celebrar juntos y vamos a gozar juntos y vamos a crecer juntos. Y el hermano mayor que ahí había estado, pero que de alguna manera se había desconectado, la respuesta fue la misma. Pasa a la fiesta, pasa a la fiesta. Y dijimos, para nosotros esa fiesta es aquí. Cuando nos reunimos, pues ya sea los domingos, ya sea en grupos en casa o en diferentes ministerios. Pero lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para cumplir esa meta, es simplemente venir, simplemente congregarnos. Ahora, el problema para muchos eneneros no es el deseo. Ya dijimos que el deseo está ahí. El problema es que muchas veces ese deseo no tiene instrucción. Ese deseo no se alinea, o lo que hacemos no se alinea con ese deseo. Nos esforzamos y de verdad lo damos con todo. Pero cuando el esfuerzo no está bien dirigido, muchas veces se nos acaba la gasolina antes de que veamos el fruto. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos ya están yendo al gimnasio? Cuando uno comienza a ir al gimnasio y uno no sabe lo que está haciendo, yo así hacía antes. Yo la primera vez que fui a un gimnasio, me recuerdo, llegué al gimnasio y habían 10 máquinas y dije, hay que hacerlas todas. Entonces ese fue mi ejercicio. Y entonces hacía un set de una, un set del otro y un set del otro. Y al final terminé ese día agotado. Y sudé y me cansé y me esforcé y vi cero fruto. Porque aun cuando había esfuerzo y aun cuando había deseo, no había instrucción, no había dirección. Y lo que estaba haciendo estaba tan disperso que no daba fruto. ¿Sí? Y algo así nos puede pasar espiritualmente. Y algo así les pasó al pueblo de Israel. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia que los quiero llevar el día de hoy. Es la historia de lo que le pasó al pueblo de Israel en algún momento de su historia. Más que al pueblo, es la historia de un rey. Un rey que fue un buen rey. Fue un rey de Israel. Es más, es conocido como el reformador porque fue un buen rey. Hizo cambios buenos en medio del pueblo. Y sin embargo, en medio de todo eso, una buena parte de su vida él había estado trabajando, haciendo cosas buenas, pero desconectadas de Dios. Y cuando vemos esta historia y vemos, nos vamos a sorprender primero todo lo que podemos hacer sin instrucción, y después cómo tener instrucción cambia todo. Es la historia de un rey llamado Josías. Y esta historia se encuentra en dos diferentes lugares de la Biblia. Está en Segunda de Reyes y está en Segunda de Crónicas. Hoy vamos a leer el relato de Segunda de Reyes. Es un poquito más corta, solo con unos detallitos de Segunda de Crónicas. Pero acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo número 22. Y miren lo que dice. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Ahora solo aquí un pequeño paréntesis. Porfa, nunca, nadie le diga a sus hijos pequeños que son muy pequeños para hacer algo para el Señor. Josías tenía 8 años cuando comenzó a ser rey. Entonces dice, tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y miren esto, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora, qué lindo cuando el resumen de nuestra vida pueda hacer esto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Saben? Al final del día eso es todo lo que va a importar. En nuestro currículum bíblico, en lo que va a estar anotado en el libro delante del Señor, no va a ser, y fue un buen ingeniero, un buen abogado, e hizo millones. O sea,
todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Pero al final del día lo que importa es esto: e hizo lo recto. Yo quiero que eso se diga de mí al final de mi vida: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y este rey no solo comenzó a reinar desde muy joven, comenzó con deseos de buscar a Dios y de hacer las cosas bien también desde muy joven. Ahora, me voy a ir al relato de Segunda de Crónicas, porque aquí nos da un poquito de detalle. Pero miren en Segunda de Crónicas 34, lo que nos dice, a los 8 años de su reinado, o sea, cuando él, 8 más 8, 16, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, o sea, cuando tenía 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. O sea, miren esto, o sea, 8 años tenía cuando comenzó a reinar. A los 16 nos dice que comienza a buscar a Dios. A los 20 comienza a hacer cambios profundos, o sea, destruir altares e imágenes y limpiar de verdad al pueblo. Y a los 26 años, regresamos a segunda de Reyes, a los 26 años todavía hace algo más y dice así: y a los 18 años del rey Josías, o sea, a los 18 años de su reinado, a los 26, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Ahora vamos a ver que esto era: van a traer el dinero para remodelar el templo. A los 26 años él comienza a remodelar el templo. Ahora, noten esto y miren que solo piénsenlo. Este era un pueblo donde había templo, ¿sí? Habían sacerdotes, el sacerdote Hilcías. Habían escribas había adoración de alguna, habían ofrendas. Y como que algo estaba pasando en el templo, que había suficiente gente que dicen: remodelémoslo. O sea, algo estaba pasando. Y sin embargo, en medio de todo lo que estaba pasando, faltaba algo. Faltaba algo que es esencial y que es increíble pensar que en medio de todo lo que estaba pasando pudiera faltar ese algo. Brinquémonos un poquito al versículo número 8, porque aquí solo nos da las instrucciones de los albañiles y de algunas personas. En el versículo número 8 dice: entonces comienzan la remodelación y comienzan a hacer todo. Dice: y entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Solo piensen, ¿cómo era posible esto? Este era un pueblo religioso, dirigido por un rey piadoso, un buen rey. O sea, a los 8 años comenzó a reinar, a los 16 comenzó a buscar a Dios, y 10 años después está haciendo de todo, remodelando el templo. Y sin embargo, en medio de todo esto, no hay Biblia. No hay palabra de Dios. O sea, yo no sé qué llegaban a hacer al templo. O sea, llegaban todos al templo y nos dice que a media remodelación, como que levantan el piano, levantan una caja o algo y encuentran la palabra de Dios. Ni siquiera la estaban buscando. Es que eso era lo peor. Ni siquiera se habían dado cuenta que les faltaba la palabra de Dios y llevaban saber ni cuánto tiempo operando sin la palabra. Y este es el punto que yo quiero que vean. Buenas intenciones. Y todos comenzamos el año con buenas intenciones. Buenas intenciones. Y el rey tenía buenas intenciones. Estaba buscando a Dios, estaba derribando imágenes. Buenas intenciones, pero sin dirección o sin la instrucción de la palabra de Dios, terminan siendo, y ojo, obediencia a mi manera. Voy a dejar que eso les caiga por encima un momentito. Buenas intenciones. Y hay un dicho acerca de las buenas intenciones, no sé si lo han oído. ¿Sí? ¿Cómo dice el dicho? ¿Alguien que se lo sabe? Que el camino al infierno, no al cielo, está pavimentado con buenas intenciones. Buenas intenciones sin la dirección de la palabra de Dios resulta ser obediencia
a mi manera. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Ojo, esto nos puede pasar a nosotros. Mientras arrancamos el año, ojo, y este es el punto. Mientras arrancamos el año y tenemos el querer, tenemos ganas de hacer todo, tenemos todas las buenas intenciones, corremos el riesgo de, como en el gimnasio, hacer de todo y no hacer nada. Hacer de todo un poco, pero sin la dirección de la palabra de Dios puede resultar en obediencia a mi manera, que trae poco o nada de fruto. Ese es el problema muchas veces. Queremos hacer lo que se me ocurre que deberíamos de hacer, lo que pienso yo que tal vez es bueno, y lo hago a mi manera, desconectado de la voz de Dios, desconectado de la palabra de Dios. Y sin embargo, pues ahorita remodelando el templo encuentran la palabra de Dios. Y entonces, volvamos a leer el 8, miren, dice así, dice: y entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Ahora solo piensen esto y miren, el sumo sacerdote encuentra el libro. ¿Cómo es? O sea, ¿qué estaba haciendo el sumo sacerdote antes de eso sin la palabra de Dios? O sea, ¿de qué se trataban sus sermones? O sea, ¿de qué se trataba su servicio? O sea, y esto es una advertencia para todos, incluyéndome a mí, especialmente para mí, para los ancianos, para los que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. Y es esto: qué fácil, miren, es bien fácil, y de verdad más fácil de lo que uno cree. Es bien fácil caer en ritmos y rituales religiosos desconectados de la voz de Dios. Es facilísimo. Qué fácil es llenarnos de actividades. Qué fácil es llenarnos de eventos y dejar tirada la palabra de Dios a medio camino. Qué fácil es hacer algo bueno, pero no prioritario, como remodelar el templo, por ejemplo, dejando a un lado nuestra conexión y nuestra comunión con el Señor a través de su palabra. Ahora, lo que me gusta es que el sacerdote lo encuentra. Y cuando llega el escriba, ¿sí? Cuando llega Safán, él le da el reporte. Safán había llegado a pedir el reporte de la remodelación, y él le da el reporte y ahí lo pudo haber dejado. Pero hay algo que pasa, y es que cuando Dios despierta el querer, ese querer se vuelve contagioso. Entonces, Hilcías, el sacerdote, encuentra el libro, da el reporte de la obra y le dice: y hay un libro. Y entonces se lo da a Safán y lo lee. Y Safán se va con el rey, y en lugar de limitarse solo a darle el reporte y decirle: mira, los trabajos van re bien, o sea, los carpinteros han hecho un trabajo increíble, le dice: los trabajos van bien, pero hagamos un libro. Y lee el libro delante de la presencia del rey. Y en Segunda de Crónicas, no lo vemos acá, nos dice que el rey no solo rasga sus vestiduras, sino lee el libro delante de todo el pueblo. Y este es el punto. Esto es lo que quiero que vean. Dios, por medio de su palabra, despierta no solo el querer, sino el querer se vuelve contagioso y comienza a despertarse en uno tras otro, tras otro, tras otros. Dios despierta el querer en uno, y esto enciende el querer en otros y los lleva al hacer. Pero ahora ya no es un hacer aleatorio, es un hacer informado, es un hacer alineado con la voz y con la palabra de Dios. Ahora regreso a esto, pero quiero que miren esto y volvamos a leer el 11, porque esto es importante. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahora yo me pregunto, este es un rey que venía desde sus 8 años reinando. A los 16 años comenzó a buscar a Dios. A los 20 años comenzó a reformar al pueblo. A los 26 está remodelando el templo. Y sin embargo rasga sus vestiduras como que fuera este gran pecador. Y digo yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué lo hizo llegar a eso? O sea, él rasga sus vestidos, él llora, él se humilla todo. Y es que, ¿saben qué es lo que pasa? La palabra de Dios
La palabra de Dios nos muestra la verdadera naturaleza, nos muestra la profundidad y la realidad del pecado. Porque nosotros por nuestra cuenta tendemos a minimizar nuestro pecado. Ay, no es para tanto. Sí, no, yo sé que no está bien, pero tampoco. O sea, hay gente que es peor que yo, ¿va? Y de repente uno lee la palabra de Dios y uno dice, sí es para tanto. Wow, o sea, sí, de verdad es para tanto. Y esto es peor de lo que yo creía. Y yo creo que eso fue lo que pasó en el corazón del rey. Él comenzó a ver, y en medio de que él venía haciendo cosas buenas, él comienza a darse cuenta y dice, wow, pero hay cosas que no he tomado en cuenta, hay cosas que he hecho de menos, hay cosas que las he tomado a la ligera. Y lo otro que pasa es que cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios no solo me muestra la naturaleza y la profundidad de mi pecado, la palabra de Dios me muestra la realidad de la santidad y el carácter de Dios. Porque uno tiende a decir, no es para tanto, y uno tiende a decir, a Dios seguro no le importa. Y de repente leo la palabra de Dios y digo, wow, si es para tanto, y veo el carácter de Dios en la palabra y digo, sirva a un Dios que no solo es santo, santo, santo. Y mi pecado realmente le ofende, y de repente me doy cuenta que la separación entre un Dios santo y mi pecado, que es peor de lo que yo pensaba, es una separación mucho más grande de lo que yo entendía, mucho más profunda de lo que yo pensaba. Y por eso creo yo es que el rey rasga sus vestidos. Y es que la palabra de Dios nos ubica para no caer en dos errores muy comunes. El primer error es el moralismo. Yo soy bueno porque hago cosas buenas y entonces yo soy bueno y nadie me diga nada. Es el moralismo. Y el segundo error es el relativismo. Voy a hacer lo que se me ocurra porque media vez esté en mi corazón, no puede estar mal. La palabra de Dios nos saca de esos dos errores y nos ubica. Porque esto es lo que tenemos que saber. No basta solo con querer agradar a Dios. Ojo, necesitamos saber cómo agradar a Dios. No basta solo con querer agradar a Dios, necesitamos saber cómo agradar a Dios. El querer sin la palabra de Dios puede ser sincero, pero solo la palabra de Dios lo alinea con la santidad y la voluntad de Dios. La palabra de Dios en nosotros no reemplaza nuestras buenas intenciones, las corrige. La palabra de Dios no nos quita el querer, no, lo purifica y lo alinea con Dios. Porque esta es la realidad: podemos servir con buena intención, podemos adorar con sinceridad, podemos tomar decisiones morales y aún así estar desalineados. ¿Saben cómo es esto? Hay un ejemplo de esto, y es que hubo un momento donde el rey David de repente dice: el arca del pacto no está en el templo. Entonces dice: voy a traer el arca del pacto a la ciudad. Y va a traer el arca del pacto y la ponen en una carreta y la están arrastrando unos bueyes, y él viene danzando y adorando con todo su corazón a Dios delante del arca. Y de repente un buey se tropieza, topa con una piedra o algo así pasa, y el arca se va a caer, y viene un hombre y se pone y agarra el arca con todo el deseo de que el arca no se caiga, y cae muerto. Y uno diría así como que, a la gran, pero o sea, qué mala onda Dios. Y es que habían instrucciones de cómo mover el arca. No era solo la buena intención de movamos el arca, no, habían instrucciones, había una manera dada por Dios de cómo transportar el arca, y esa no era la forma. Y aun cuando David, con sinceridad y con buena intención y con todo su corazón, está adorando al Señor, no lo está haciendo bien. Y eso es lo que yo creo que pasó en el corazón del rey. Y es que el querer necesita dirección, no solo intensidad. Versículo número 12, miren esto. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, hay que decirlo así con confianza, ¿sí? La cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ahora paremos aquí un momentito, porque miren qué sabio el rey. El rey sabio dice, ok, encontré la palabra de Dios, pero cuando la palabra despierta el querer, la reacción correcta no es ahora actuar impulsivamente, es buscar dirección y es buscar instrucción de parte de creyentes maduros, de parte de personas que tienen más experiencia, de parte de gente que haya estado conectada con el Señor para que nos dirija en qué debemos hacer. Porque saben, si tú agarras la palabra de Dios, y hay gente que ha agarrado la palabra de Dios y se mete de cabeza y se aísla solitos ellos con la palabra, ¿saben cómo se llama eso? Eso es una receta para secta. Porque cuando yo agarro la palabra, yo me equivoco, interpreto mal, y si no hay quien me corrija, y si no hay quien lo procese conmigo, y si no hay con quien rebotar esas ideas, muchas veces terminamos más perdidos que el hijo de la llorona. Por eso es que tenemos programas como lo que se llamaba la residencia pastoral, pero no es ni una residencia ni es solo para pastores, así que le estamos cambiando el nombre, todavía no tiene el nombre. Así que por eso tenemos estos programas. ¿Por qué? Porque entendemos que, o sea, la semana pasada vimos esto. Mi relación con el Señor no es solo con el Señor, es también con su pueblo. El hijo pródigo tuvo que entrar a la fiesta, el hijo mayor tuvo que entrar a la fiesta donde habían otros. Y este tipo de programas son lugares donde habemos otros y entre todos estamos buscando al Señor, buscando crecer en el Señor y buscando asegurarnos de estar bien entendidos y bien alineados con lo que la palabra del Señor nos dice. Y es que esto es lo que pasa. La palabra de Dios nos despierta personalmente, pero Dios nos guía comunitariamente. Hay un despertar que es personal, pero hay una dirección que viene en comunidad. Y a veces eso nos confronta. Versículo 15 dice, y ella les dijo, eso es lo que Hulda dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid, y vamos a ver quiénes ponen atención, porque va a haber un detalle bien interesante en estos versículos que voy a leer ahorita, a ver quiénes lo cachan. Miren, dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y ahí lo voy a dejar porque vamos a ver eso dentro de un momentito, pero quiero parar aquí un segundito, porque en medio del proceso por el cual el rey está pasando y su nuevo entendimiento, pues él manda a consultar a la profetisa. Y cuando la profetisa contesta en dos partes. Y si ustedes leyeron bien, y vamos a ver quién se dio cuenta de esto, si ustedes leyeron bien, la respuesta parecería que sean dos personas distintas, ¿o no? Porque de primero les dice así: díganle al varón que los envió conmigo. Como pareció esta falta de respeto, ¿o no? Y después dice, porque así ha dicho Jehová, díganle al rey. Y yo creo que no es una equivocación, no son dos personas, es la misma. Yo creo que no es una equivocación, es algo muy, muy intencional y muy profundo. ¿Sí? Solo está cambiando el énfasis del mensaje. Y es que hablemos de la primera, el varón. Miren esto. Es curioso que no le diga con respeto, díganle al rey, al ungido del Señor, díganle al reformador, a nuestro supremo líder. O sea, no, díganle al varón. Es que Josías, ojo, Josías, y esto es bien importante, sobre todo si Dios te ha dado alguna posición importante o de influencia, Josías, antes que ser rey, es hombre.
hombre delante de Dios. Y a Dios no lo apantalla nuestros títulos. Y a Dios no lo apantalla nuestra riqueza. Y a Dios no lo apantalla nuestro apellido. Dios, la palabra de Dios no negocia con rangos. La palabra de Dios no se asusta con cargos, ni se ajusta a cargos. La palabra de Dios no se suaviza dependiendo de nuestra trayectoria espiritual. Dios no hace excepciones. Y esto es importante porque hay mucha gente que dice, yo sé lo que Dios dijo, pero es que Dios sabe dónde estoy yo. Díganle al varón, o sea, ¿qué me importa que seas el rey? O sea, todos en frente de la palabra de Dios somos iguales. Dios no hace ninguna excepción. Su posición, su título, no lo colocaba por encima de la palabra de Dios. Y eso era muy común en aquella época. La palabra del rey era la palabra de Dios. La palabra del rey era la ley. Y esta es una forma de Dios decir, no. Mi palabra es la ley. Mi palabra tiene la voz final. El rey es otro más delante de mi palabra. Josías, antes de ser líder, era un oyente. Antes de ser rey, era un hombre responsable individualmente y personalmente por sus acciones. Y para ti y para mí, otra vez, a Dios no le importa cuántas universidades has ido, si has ocupado puestos en transnacionales, si tienes mucho dinero o tienes poco. A Dios no le importa si ayunaste 50 días hace 10 años. O sea, hoy estamos nosotros delante de la palabra de Dios planos. ¿Están conmigo o no? Y sin embargo después dice, ahora díganle al rey, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Porque ahora el mensaje ya no solo es un diagnóstico general. Ahora el mensaje son instrucciones con una responsabilidad específica que solo el rey podía hacer. Bien, primero habla al hombre, porque nadie está exento. Luego le habla al rey, porque su humildad, pero su posición le dan una plataforma para causar una influencia que ningún otro podía causar. Y Dios no ignora eso tampoco. Dios reconoce que a unos ha puesto en lugar de mayor influencia, a otros en menos. A unos tal vez les ha dado más. Entonces, primero nos habla como personas responsables y después nos habla según el peso del llamado y de la gracia y de la responsabilidad que ha puesto en nosotros. Y por eso es que Jesús decía, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, primero lo trata como uno más y después le dice, ahora sí sos el rey. Y si tenés una plataforma y estás puesto en una posición única para causar algo importante. Así que ahora díganle al rey. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, o sea, delante de la palabra de Dios todos somos iguales. ¿Sí? Nadie tiene inmunidad espiritual. Nadie está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad. El liderazgo sí importa. La obediencia del rey afecta a una nación entera y a una generación entera. Y Josías es varón, o sea, es el varón responsable individualmente delante de Dios y es el rey en una posición para influir a una generación entera. Y ambas cosas son ciertas al mismo tiempo y la palabra de Dios no ignora una o la otra. Y cuando viene el mensaje, porque no les leí el mensaje era este. O sea, primera parte del mensaje, va a caer juicio sobre todos. Segunda parte del mensaje, y díganle al rey, dice, ya que leíste la palabra y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este hogar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pero miren esto, porque hasta aquí la historia es increíble. O sea, la palabra de Dios es encontrada, el corazón del rey se humilla, la nación se alinea y Dios muestra su gracia. Pero si leemos con atención, hay que leer algo bien importante. La gracia que Josías recibe es real, pero es temporal. ¿Vieron eso? No. O sea, porque tú te humillaste te voy a dar gracia, pero cuando te muras viene el juicio sobre todo el pueblo. Es una gracia real, pero es una gracia temporal. El juicio se retrasa, pero el juicio no se elimina. ¿Sí? La obediencia de Josías reforma toda una generación.
pero no transforma el corazón humano para siempre. Y esto nos enseña algo profundo, ¿sí? Y es que Josías fue genial. Josías es de mis reyes favoritos del Antiguo Testamento. Josías fue genial. Pero nosotros necesitamos no solo un rey obediente, necesitamos un rey perfecto. Y por muy bueno y obediente que haya sido Josías, no fue perfecto. Y nosotros lo que necesitamos es un rey como Jesús. Les voy a decir por qué. Josías escuchó la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios. Josías rasgó sus vestidos en humildad, pero Jesús fue rasgado, desgarrado él en la cruz por nosotros. Josías lideró una reforma externa que cambió de alguna manera al pueblo, pero Jesús inicia una reforma que transforma el corazón del ser humano para siempre. Josías alineó al pueblo por un tiempo, pero Jesús nos cambia eternamente. Y la razón, ¿saben? La razón por la que hoy podemos acercarnos a Dios, y la razón por la que hoy podemos acercarnos a su palabra sin temor, no es porque ahora obedezcamos mejor y seamos como Josías. Es porque Jesús obedeció perfectamente y su obediencia ahora es imputada a nosotros. Su justicia nos es imputada a nosotros. ¿Saben? La razón por la cual la gracia no es temporal para nosotros es porque el juicio no fue pospuesto. Jesús recibió el juicio completo de todos nuestros pecados. Sobre Él cayó la condena absoluta de toda nuestra culpa y Él la recibió y pagó por ella, y el juicio fue saldado y la deuda fue saldada. ¿Saben? Josías fue librado del juicio y salvó a esa generación, y la generación después recibió el castigo. Jesús no fue librado del juicio y esa generación lo condenó y él fue condenado en medio de esa generación, pero a partir de esa generación todas las generaciones pueden disfrutar de una gracia ilimitada. Esa es la diferencia entre Josías y Jesús. Y es la palabra de Dios la que nos revela a Jesús. Jesús estaba hablando con unos fariseos cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y Jesús les dice en Juan 5:39, les dice: escudriñad las escrituras, lean, estudien, escudriñen la palabra. Y después dice: porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, sí, en ella tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque en ellas me encuentran a mí y yo les doy la vida eterna. Y esto es lo que vemos en el Evangelio. En el Evangelio lo vemos claramente. Porque saben, en el Evangelio Cristo no solo nos dice qué hacer, nos da un nuevo corazón que ahora tiene la capacidad de hacerlo. En el Evangelio Cristo pone en nosotros el querer y después nos da su Espíritu Santo que nos capacita para el hacer. Y ahora no obedecemos para ser aceptados o para no ser condenados. Obedecemos porque ya fuimos aceptados y porque ya la condenación y el juicio fue pagado en Cristo Jesús. Así que si tu deseo para este año es: quiero acercarme más a Dios, ¿qué hacemos esta semana? No tienen que salir a leer la Biblia completita toda esta semana y aprendérsela de memoria. Gloria a Dios si quieren y pueden hacerlo. Pero sí debemos regresar a buscar la voz y la dirección de Dios en su palabra. A todos en la entrada les debieron haber repartido una tarjetita así. ¿Se las repartieron o no? Sí. Ahora, aquí en la pantalla también van a ver un QR si ustedes son más tecnológicos y prefieren las cosas así digitales. Pero la tarjetita simplemente dice: volviendo a escuchar. Y esto representa no un reto de lectura bíblica. Lo que les voy a dar no es un reto de lectura bíblica. Lo que les voy a dar es una invitación para volver a escuchar a Dios. Y es bien sencillo. En tres cosas van a ser. Número 1, un capítulo. Un capítulo. No tienen que leer 5, no tienen que leer 10, no tienen que leer todo el Nuevo Testamento de aquí a que se termine enero. Un capítulo. Pero léanlo bien. Sin prisa,
Si se retrasan, ni siquiera se pongan al día. Al final de este plan hay 3 días libres para que se pongan al día. Un capítulo. Y con la lectura de ese un capítulo vamos a hacer una pregunta. Una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué me muestra este texto acerca de Jesús? ¿Qué aprendí acerca de Jesús hoy? Y al final vamos a hacer una oración. Y la oración debería ir más o menos así: Señor, gracias porque hoy aprendí que tú eres lo que han aprendido. Eso es todo. Semana pasada les dije, ¿qué tienen que hacer? Vengan, participen, congréguense. Esta semana, ¿qué tienen que hacer? Lean un capítulo, una oración, una pregunta, una oración. Así que aquí lo tienen impreso. Confieso que tiene un error la impresión que no vimos sino hasta hoy, pero esa es la idea. Aquí en el QR ya está todo compuesto, pero nadie se va a perder tampoco. Y es que el día no coincide con el capítulo, pero en fin, ya lo corregimos ahí. Perdón, lo revisamos como 5 veces y a todos se nos pasó, ¿sí? Pero, otra vez, la idea no es: en mi iglesia tenemos un reto de lectura bíblica. No. En mi iglesia se nos está invitando a volver a conectarnos con la voz de Dios a través de su palabra. ¿Saben? Dios no cambió cuando Josías y el pueblo encontraron la palabra. El pueblo cambió porque volvió a escucharla. Y el destino de una generación entera cambió cuando encontraron la palabra de Dios. Y yo me pregunto, yo espero, ¿qué va a pasar con el nuestro? Quizás el tuyo, quizás el mío, quizás el de todos nosotros. Quizás el destino de una iglesia entera, quizás el destino de tu familia o de una generación, ¿por qué no? O sea, de una nación entera. Puede cambiar si cambiamos nuestros hábitos, si nos reencontramos con la palabra de Dios y regresamos a buscar su voz y su dirección para que nuestro querer esté alineado con el carácter, con la santidad y con la voluntad de Dios, y nuestro hacer entonces le sea agradable. Eso es lo que nosotros queremos. Y ya sea que tú estés lejos y estás regresando, agarra la Biblia un capítulo. Y si tú estás aquí y perdiste el gozo, con mayor razón no leas tanto, lee uno y disfrútatelo. Y si tú pues lo que quieres es crecer, inscríbete a la residencia pastoral, pues, que no se llama residencia pastoral, pero ya va a tener un nuevo nombre, sí. Pero el llamado es el mismo para todos nosotros. Así que pongámonos de pie, ahí donde estamos. Vamos a orar. Y saben, yo les dije, es fácil desconectarse de la palabra, y qué fácil es hacerlo. Yo mismo esta mañana oraba mientras me preparaba y decía, Señor, wow, cuántas semanas, pues sí, la estudio porque tengo que predicar, pero cuántas semanas tal vez no busco tu voz en tu palabra. Yo mismo tuve que venir esta mañana a decirle, Señor, ok, perdóname. Y si tú has estado desconectado, este es el tiempo para venir a decirle, Señor, he estado haciendo cosas buenas, he estado con buenas intenciones, pero desconectado de tu palabra. No solo perdóname, dame el querer acercarme a ti, pero el querer reconectarme a tu voz por medio de tu palabra.